Muy buenos días, mi nombre es Elfrenis. El día de hoy vengo a exponerles el telesquemario Telemachine de Schneider Electric, capítulo 7. Yo actualmente estoy en el 6 de Tesena de Barrancarme de Santander, formándome como instrumentista y control de procesos, con la ficha 299-5446. Entonces, aquí en este esquema vamos a ver los esquemas. Aquí en esta presentación vamos a ver los diferentes esquemas fundamentales en automatismo, donde se resaltan componentes electromecánicos como por ejemplo los contactores y pues diferentes variaciones o funcionamientos posibles que pueden encontrarse en este tipo de esquemas. Entonces vamos a empezar con un esquema básico. Los esquemas básicos son diagramas o representaciones visuales que ilustran de forma sencilla y clara cómo está compuesto un sistema o dispositivo, mostrando sus conexiones, funciones principales. Se emplean en áreas de ingeniería eléctrica, electrónica y mecánica, entre otras, con el fin de facilitar la comprensión y comunicación, la organización y el funcionamiento de sus componentes. Como acá podemos ver, tenemos un disyuntor junto con un motor eléctrico. Aquí está conectado, por así decirlo, directamente. Acá tenemos un control manual de un contactor. Entonces en este encontramos un sistema con conmutador, un sistema con pulsador a impulso y un sistema con control local mediante pulsadores en cofre. Se trata de un sistema donde el control se realiza directamente desde pulsadores instalados en el cofre. Generalmente incluye pulsadores de marcha y de paro, con la posibilidad de agregar controles remotos si se requiere. En el arranque produce al accionar el pulsador y activa el contactor KM1 y cierra el contacto de automantenimiento 1314. Y pues aquí podríamos pasar ya al siguiente, y acá podemos ver los diagramas o esquemas de los diferentes manuales. Entonces tenemos mediante un conmutador, acá como pueden ver acá tenemos nuestro conmutador, que 1 es para parada y 2 es para marcha, cerrando nuestros contactos 1314. Acá tenemos nuestra bobina de nuestro contactor, y aquí mediante pulsador de impulso, acá tenemos nuestro pulsador. Entonces aquí al pulsarlo nos activa nuestra bobina, y si mantenemos pulsado y de acá lo pulsamos, pues se va a abrir nuestro contactor. Mediante pulsadores de cofre, acá lo tenemos, que al momento de yo presionar mi pulsador de marcha, acá se me va a cerrar mi contacto 1314 de nuestro contactor KM1, dejando que la corriente circule por este mismo. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos el control automático de un contactor. Entonces tenemos un sistema automático y un sistema automático con conmutador autoparada a mano. Este sistema permite seleccionar el funcionamiento automático o manual. En modo manual, el operador es quien se encarga de activar y supervisar la instalación. En el modo automático, el contactor KM1 se activa a través del contacto 21-22 de un dispositivo como un flotador presostato, temporizador, entre otros. Y acá lo podemos ver. Tenemos el control automático, y acá tenemos nuestro control automático manual mediante conmutador autoparada a mano. Acá lo podemos ver. Tenemos el 1 que es el auto, el 2 que es la parada y el 3 que es el man. Acá tenemos controles manual y automático asociados de los dos contactores. Entonces, el sistema está diseñado para invertir la dirección de un motor utilizando un conmutador e interruptor de posición. El operador puede arrancar, detener el motor manualmente, y detención automática ocurre cuando
el motor arranca el final de carrera. Además existe un enclavamiento mecánico y eléctrico entre dos contactores, KM1 y KM2. El funcionamiento se describe en dos situaciones. 1. El contacto 1314 del conmutador está cerrado. El contacto KM1 se cierra si el interruptor de fin de carrera S2 está cerrado y el contacto de KM2 está abierto. El contacto 21-22 de KM1 se abre, lo que impide que el contactor KM2 se active, o el enclavamiento eléctrico de KM2, eso es lo que está impidiendo. La parada del motor puede ser realizada manualmente mediante el conmutador S1 o el interruptor de posición S2. Cuando el contacto 23-24 del conmutador está cerrado, el contactor KM2 se cierra si el interruptor de posición S3 está cerrado y el contactor KM1 está abierto. El contacto 21-22 de KM2 se abre, lo que impide que el contactor KM1 se active, el enclavamiento de KM1. El sistema asegura el control adecuado de la dirección del motor y una parada segura al alcanzar el final de carrera, con un enclavamiento que evita que ambos contactores se activen simultáneamente. En la fase inicial el sistema se pone en marcha con un impulso del pulsador S2. Si el interruptor S4 está cerrado y el contactor KM2 está abierto, se activa el contactor KM1. El contactor KM1 mantiene su funcionamiento mediante un mecanismo de automantenimiento usando el contacto 1314. Se abre el contacto 61-62 de KM1, lo que genera un enclavamiento eléctrico que bloquea la activación del contactor KM2, y en su fase final el sistema comienza un impulso del pulsador S3, y si el interruptor de posición S5 está cerrado y el contactor KM1 está abierto, se activa el contactor KM2. Este sistema permite el control del motor de manera similar al anterior, pero con un control adicional mediante los pulsadores a impulso S2 y S3 y los interruptores de posición S4 y S5. El enclavamiento eléctrico garantiza que solo uno de los dos contactores se active a la vez, evitando su activación simultánea. Acá tenemos nuestro manual automático asociado de los contactores. Acá tenemos mediante un conmutador e interruptores de posición, y acá tenemos mediante pulsadores a impulso e interruptores de posición. Entonces, acá tenemos, y también por acá creo que tenemos nuestros diferentes finales de carrera. Acá tenemos la alimentación directa de un circuito del control. Entonces, tenemos un equipo con seccionador portafusiles de potencia, conexión y funcionamiento. El circuito de control se conecta a las bornas 2 y 6 del seccionador KM1, de Q1, perdón. Los polos principales del seccionador Q1 actúan como interruptores para cortar el circuito de control en caso de necesidad. El contacto de precorte 1314 de Q1 desconecta la alimentación de la bobina del contactor en caso de una maniobra accidental del seccionador. Protección. El disyuntor de control Q2 protege el circuito de control. Este disyuntor debe ser capaz de soportar la tensión entre fases y proteger contra cortocircuitos. Si la corriente es inferior a 20 amperios, se puede utilizar la protección del circuito de control mediante los fusibles del circuito de potencia, siguiendo normativas como la IS-24 o la NF-EN 60204. El equipo sin seccionador ni fusibles de potencia. Conexión y protección. El circuito de control se conecta entre las fases de alimentación L1 y L3. Se emplea un disyuntor de control tipo GB2 con funciones de protección similares al sistema con seccionador portafusibles. La evaluación de protección en casos donde se pueda garantizar la protección del circuito de control mediante los fusibles del circuito de potencia antes del equipo, es necesario evaluar las condiciones específicas de la instalación para asegurar su correcta protección entre fase y neutro. Conexión y protección.
El circuito de control se conecta entre una fase, por ejemplo L1 y el neutro. Y si el neutro no está conectado directamente a tierra, esquema IT, se debe seguir normas específicas para asegurar la seguridad del sistema. El conductor conectado al neutro debe ser el común de las bobinas entre este esquema. Acá tenemos las diferentes conexiones. Acá tenemos la alimentación entre fase con seccionador portafusibles de potencia. Acá tenemos entre fase sin seccionador de fusibles de potencia. Y acá tenemos entre fase y neutro. La señalización luminosa. 1. Piloto de bajo tensión. Función. Este piloto luminoso indica que la instalación está conectada a la corriente eléctrica, normalmente a través de un seccionador portafusibles situado al principio de la instalación. El funcionamiento. Se requiere un cierre de manual seccionador Q1 para alimentar el piloto. La alimentación del piloto se realiza a través del contacto 1314 de Q1. Componentes necesarios. El elemento de señalización como XB2 y B, XA2B, o montado en una caja de pulsadores XAL, el disyuntor de control tipo GB2 para proteger el circuito de control. El 2, el piloto en marcha. Su función de este piloto indica que el contactor Q1 está cerrado y el sistema está en marcha. Los componentes necesarios para es un contacto normalmente abierto en Q1, el elemento de señalización para mostrar el estado de marcha y un disyuntor de control tipo GB2 para la protección del circuito. Piloto de parada. Su función, este piloto indica que el contactor KM1 está abierto, lo que significa que el sistema se ha detenido. El funcionamiento, el piloto de baja tensión se activa primero luego de que KM1 se cierra. El piloto se apaga a través de un contacto 6162 de KM1. El contacto normalmente cerrado NC en KM1. Estos son los componentes necesarios. Un elemento de señalización para mostrar el espacio o el estado de parada y un disyuntor de control tipo GB2 para proteger el circuito de control. Acá tenemos nuestra señalización luminosa, como pueden ver, acá está conectado. Miren. Y acá tenemos la otra señalización, que es piloto por defecto y piloto conectado con bornas del receptor. Y pues acá tenemos o seguimos a la protección térmica. Un relé de protección térmica con elementos bimetálicos para proteger contra sobrecargas débiles y prolongadas, especialmente en sistemas trifásicos. Aquí están los puntos claves. Entonces, tenemos la función del relé de protección térmica. Proporciona protección sobre cargas débiles y prolongadas. Los relés de protección térmica son comúnmente tripolares para sistemas trifásicos. Aquí tenemos la conexión del circuito de potencia. El sistema de corriente alterna trifásica se recomienda incorporar un elemento de protección térmica en cada fase. El sistema de monofásicos y en corriente continua, si el relé es sensible a pérdidas de fase, se sugiere incorporar un elemento trifásico en un hilo de alimentación y 2 elementos en serie en el otro. Funcionamiento del circuito de control. KM1 contactor permanece cerrado. KM1, que es el contactor, permanece cerrado. En caso de sobrecargas, el fusible F1 se dispara. Para la apertura de KM1 ocurre por acción de F2, o sea 95-96, que puede realizarse un rearme presionando el pulsador de F1. Acá tenemos nuestro esquema con las diferentes conexiones que nombramos aquí anteriormente. Acá tenemos en el circuito de control y aquí en el circuito de potencia, como pueden ver. Y aquí tenemos los arranques de los motores de jaula.
en los cuales vamos a encontrar con protección contra sobrecargas, corte de carga, normas de instalación, control local y a distancia, el disparo y el rearme. Este sistema protege un motor contra sobrecargas y permite un control tanto local como a distancia. Como pueden ver. Acá tenemos la alimentación mediante arrancador electrónico. Un sistema de control por disyuntor motor con las siguientes características. Control local. El disyuntor motor se utiliza exclusivamente para el control local. Control: desactivación de rearme mediante pulsador de marcha de disyuntor motor. Disparo manual a través de pulsadores de parada de disyuntor motor o manera automática cuando electrotérmico actúa. Señalización mediante diodos electroluminiscentes de All-Star indicando motorización y regímenes transitorios pre-alarma y defecto. Tenemos las protecciones garantizadas, el enclavamiento y rearme, y en un sistema por contactor de línea de las siguientes características: funcionamiento del circuito de potencia, los controles, las protecciones garantizadas y el enclavamiento y rearme. Y aquí tenemos por control disyuntor y acá tenemos por contactor de línea. Acá tenemos circuito de potencia y aquí tenemos circuito de potencia y control. Bueno, el convertidor de frecuencia altivar 18, circuito de potencia. El sistema se energiza manualmente al accionador del seccionador Q1. Posteriormente se activa el contactor KM1 para alimentar el variador. El equipo admite alimentación tanto monofásica como trifásica. El circuito de control. El arranque se realiza al presionar brevemente el pulsador S1, lo que activa KM1, el cual mantiene enclavado automáticamente. Para definir el sentido del giro del motor se utilizan las entradas FW o adelante y FB reversa, controladas mediante pulsadores o contactos auxiliares de la salida de un PLC. La velocidad del motor que se regula a través de una señalización armónica, ya sea tensión de 0 a 10 voltios mediante la borna AL1 o AI1 o en corriente de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA usando la borna A y C. Las salidas SA, SB y SC indican el estado operativo del variador. La parada habitual se efectúa al abrir los contactos L1 o L2. Para detener completamente el sistema se emplea el pulsador S2, que desactiva el contactor KM1, y las protecciones integradas la protección frente a cortocircuitos que garantiza por fusibles instalados al seccionador Q1 y la protección contra sobrecargas que es gestionada directamente por el altivar 18. Esto de aquí es el altivar 18, acá tenemos nuestra protección por fusibles y como pueden ver acá es nuestro circuito de potencia, que aquí está junto con nuestro circuito de control. Acá tenemos los aparatos de medida, que tenemos el amperímetro directo, se conecta en serie con una de las fases del receptor para medir la intensidad de la corriente absorbida por el circuito. Tenemos un amperímetro shunt que se conecta a las bornas de shunt, que es un resistor de bajo valor, y la corriente que se desea medir circula a través de shunt, y el amperímetro mediante la caída de tensión a través de este resistor calcula la corriente. Y tenemos un amperímetro con transformador de corriente que se conecta al secundario del transformador, cuyo primario va en serie con una fase del receptor, uso de una red certificadas. En un circuito trifásico equilibrado basta con medir una sola fase, ya que las demás tienen la misma corriente. Solo para la corriente alterna. Este método es válido únicamente en la corriente alterna, ya que los transformadores no funcionan con corriente continua. Precaución importante: el secundario del transformador debe estar siempre cerrado. Si no se conecta un amperímetro, se puede puentear las salidas para tensiones peligrosas y daños al transformador. Y acá tenemos nuestras diferentes conexiones para nuestros amperímetros.
el amperímetro que se conecta en serie, el que está conectado acá en paralelo, y acá tenemos el otro que es el transformador de corriente. Y pues nada, esto fue todo. Muchísimas gracias